Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Somos de la Universidad Odabol, somos de la carrera de liderazgo pastoral. El quien te habla es el universitario Teófilo Condori Condori. Y quería tocar un tema muy interesante, muy importante también para cada uno que están viendo sobre el pastor del siglo XXI. Y es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos que los pastores, los líderes, los siervos de Dios, estamos llamados por parte de Dios. Así que no es nuestra voluntad, ¿no? Dios nos escogió, pero lo interesante para este tiempo, en la iglesia, así como si fuera de la iglesia, tenemos personas de diferentes, ¿no? Como mayores, niños, ancianos, de todo, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con esto? El Señor nos ha llamado para que formemos dentro de ese grupo, de la iglesia como de afuera, discípulos, ¿no? Porque el ejemplo más claro que nos ha dado es nuestro Señor Jesucristo, como está escrito, ¿no? En la Biblia: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese mismo, toma su cruz y sígame. Y yo me aboco donde dice sígame, que hay que seguir los pasos que el Señor nos ha enseñado. Él, después que empezó su ministerio, ya había llamado a sus escogidos, a sus discípulos. Inmediatamente decía a Mateo, cobrando los impuestos, ven y sígueme. Él le seguía y se ha hecho uno de los discípulos. Y también a Simón Pedro, que estaba ahí en su trabajo de pescar pescados, y le dice: ahora ya no será pescador de pescados, sino serás pescador de hombres. Y también lo siguió, y sucesivamente los discípulos van siguiendo para llegar a los 12. Entonces, en esto vemos cómo ha formado los 12 discípulos. Entonces, cuando se fue el Señor, ¿no? Después que lo han crucificado, después que resucitó, se fue, como dice en el libro de Hechos, que dejándolo gran comisión, entonces se fue. Y ahí es donde de los 12 formados, ¿cómo se ve? De los 12 formados se multiplicó a los 120, hasta que recibieron el día del Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Y luego ahí viene también hasta llegar a los más de 3.000 congregantes. Cómo Jesús nos muestra lo que formó los discípulos. Entonces ha sido el mejor ejemplo que nosotros tomamos como pastores para seguir sus pasos, ¿no? En este caso estamos hablando de una congregación. Nosotros como pastores tenemos que formar, ¿no? Discípulos. Ahora, es muy necesario tener el conocimiento, la ciencia de la formación, de la educación. Más que todo, esto le ponemos a estudiarlo en aprendizaje, todo en la universidad, preparándonos realmente para ya accionar la tarea de nuestro Señor Jesucristo que nos había ya encomendado. Entonces, siempre sin olvidar los principios y valores cristianos, ¿no? Que sería la palabra de Dios. Es muy importante porque cada vida sale con distintas educaciones o formaciones, podría ser profesionales y también aficionados, de todo, ¿no? Familias que promocionan según la educación de papá, mamá, pero no casi basado en la formación a la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros es donde tenemos que formar todas esas personas con la palabra de Dios. Entonces, en una iglesia, sí o sí, el pastor tiene que ya aplicar, ¿no? Ser como maestro, ¿no? Como maestro. Y sabemos muy bien que el mismo Corintios habla, ¿no? El apóstol Pablo, que teníamos 5 ministerios, ¿no? El apóstol, profeta y también evangelista, pastor y maestro. En este caso, maestro, ese punto estaremos tocando, que nosotros tenemos que poner mentoreando a las
personas que tenemos en la iglesia. Entonces, en esto es donde nosotros ponemos ya las personas de distintas edades, ¿no? Para mentorear, para formarles. En esto se ve, yo lo veía, que en este discipulado que tenemos, hay que ver diferentes edades. Por ejemplo, se toca el formar líderes para mayores. El líder que nos sigue es el discípulo. El discípulo en este caso va tomando todas las enseñanzas, toda la formación que se hace en la iglesia. Y en esto lo que más importante yo lo veo es cuando un discipulado tiene que llevarse la parte donde yo veía, según el Timoteo también dice, ¿no? Claro, dice, ¿no? Que nosotros, los pastores, por ejemplo, si no gobiernas tu casa, ¿cómo gobernarás mi iglesia? Dice, ¿no? Entonces, el primer ministerio bien notable que es que la casa es el donde tiene que empezar a poner en práctica. Entonces, estamos hablando acerca del matrimonio. Entonces, el matrimonio es la parte más importante, el primer ministerio, diría yo, para que se formasen. Entonces, el punto más importante para mayores y a formar los principios, valores con la palabra de Dios en sus matrimonios, ¿no? Y de ahí empieza la educación, formación conforme a la palabra de Dios para que cada matrimonio que va llegando ya tengamos ya discípulos formados, ya bien mentoreados, para que también ellos lo tomen a los que van a llegar. Van llegando matrimonios con distintos problemas, ¿no? Los problemas, cuestión económica, cuestión también problemas de vicios, de alcoholismo, de muchas cosas, etcétera, etcétera, que tiene. Entonces ya tendríamos formado. Y también una experiencia bien bonita que he visto también es en este tiempo, también formar líderes, o sea que discípulos para niños, ¿no? Y en este caso, como decía al principio, llega a la iglesia distintas vidas que son varones profesionales, aficionados, otros son de las instituciones que han salido de las instituciones universidad normal, en este caso hablaría para niños, los que han salido de los normales, ¿no? Que son los profesores, ellos ya fueron, ya instruyeron, ellos tienen ya esa experiencia de ya enseñar a los niños. Entonces, en una iglesia tomamos discipulado y tenemos profesionales, lo tomamos como discípulo. Qué importantes sus experiencias, lo que ellos tienen. Y yo veía en esto también qué fácil se adaptan ellos, pero ellos están enseñados, ellos han aprendido en donde han salido de esas instituciones. Entonces ellos realmente han salido de la forma donde el Ministerio de Educación les ha instruido, les ha enseñado. Pero nosotros los mentoreamos a esos discípulos para escuela dominical de niños, en este caso con la palabra de Dios. Les formamos, ¿no? Acerca de que más puntos más importantes sería la obediencia, ¿no? Como está escrito en la palabra de Dios, Efesios 6, dice bien claro, honra a tu papá, a tu mamá. Es un punto muy importante a los discípulos, a los maestros o las profesoras que se están encargando para también enseñar a los niños en la escuela dominical. Se toca un punto muy importante y va sucesivamente los puntos tocando así como he explicado, ¿no? Hay la sujeción, que sujetar al papá, mamá, la educación y tantas cosas se puede tocar. Entonces vas conforme a la palabra de Dios a fin de que esos niños sean también formados y un día ellos van a ser los grandes profesionales y también van a ser en una nación unos importantes profesionales para edificar un país, ¿no? Eso es donde se está viendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, en esto también, vamos a ver también, yo quería ver el tiempo, ¿no? Se puede, diferentes tipos de tiempo, puedo decir yo, corto tiempo, mediano o largo, o también planificar, ¿no? Podemos llamar en este caso una semana, el tiempo, ¿no? Un discipulado, o sería también a un mes, o meses, o también años, ¿no? Mayormente los discipulados, más es donde se trabaja, necesitamos más tiempo, que sería en este caso años, ¿no? Tomamos años.
porque es una enseñanza muy larga, ¿no? En este caso. Entonces, ahí es donde también formamos de esa manera, trabajando, ¿no? Y se trabaja así con los niños, con los profesores de escuela dominical. Entonces, el tiempo que se toma, mayormente los congresos, los seminarios, todo eso, ¿no? Las convenciones que se realiza ya es poco tiempo, para una semana, pero estamos tocando lo más importante en este caso, sería el discipulado, mentorear a los discípulos. Y también un punto muy importante que estaba viendo es el punto de que los capellanes, ¿no? Que hemos estado tocando también este punto, eh, llegar a los hospitales y también a las diferentes instituciones. Mi vida, gracias a Dios, digo yo, me permitió llegar a capellanes, a los militares, ¿no? Donde hemos estado viendo, ¿no? Que toda humanidad o toda persona, sea profesional, no profesional, aficionado, comerciante, agricultor, de todos, siempre tenemos problemas, ¿no? Distintos problemas. Algunos tienen problemas matrimoniales, economía, y algunos tienen el problema del misma persona en el alma. En este caso hablaríamos del carácter, y todo eso sí en las instituciones también se ha habido. Bonito se ha visto en ahí que también mediante un discípulo llegando a esos lugares, las personas que fuéramos discipulados, y llegando las personas que son también de las instituciones militares, ¿no? Y cada uno presenta, ¿no?, sus problemas después que se les da la palabra de Dios, ¿no?, la enseñanza. Entonces hay distintos problemas que también cada uno va presentando, ¿no? Entonces, y así es donde se ha visto en este tiempo trabajando, así como dice, nosotros mismos lo hemos notado conforme a la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que también enseñar y mentorear y sacar, en este caso, cuando hablamos de los militares, la institución, estamos hablando fuera de la iglesia ya, trabajando en las instituciones que son distintos rangos superiores de grados, ¿no? Y eso es donde también se ha podido llegar, y así es donde trabajamos. Y también se está aprendiendo en este tiempo, como en las enseñanzas que hemos estado aprendiendo en la universidad. Y es muy importante todo lo que he dicho, qué importante también es todas las enseñanzas, porque si no es la palabra, realmente cada problema no se soluciona, por ahí se rebosa, por ahí anda como que ahí nomás lo tapan, ¿no? Pero cuando la palabra es tan clara, dice, resplandece la luz de Cristo en sus corazones y la tiniebla desaparece, entonces se acaba el problema. Es muy importante, como Jesús a un principio decía, nos ha enseñado el discipulado. Y eso se está trabajando y aún seguirá trabajándose, porque realmente hemos visto grandes aprendizajes en la universidad. Eso es donde también estamos aplicando todo lo que he dicho. Y muchas bendiciones, eso es todo lo que he podido decirlo. Y muchas bendiciones, paz de Dios, bendiciones.